Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias a SiteGround por invitarnos a la gente de Cuaderno a dar este pequeño webinar sobre cómo gestionar impuestos para WooCommerce. Como dijo Moncho, este va a ser un webinar donde vamos a ver un poco, hacer un recorrido por los conceptos básicos de cómo se gestionan los impuestos, ¿vale? En Internet, sobre todo en la venta online. No vamos a poder abarcar todos los casos posibles porque hay tantos casos como empresas, prácticamente. O sea, cada empresa es un mundo completamente diferente y los impuestos dependen de muchos factores, como puede ser el país donde está dado de alta, tu empresa o tu negocio, el país donde está tu cliente, el tipo de productos que vende y muchas otras variables, con lo cual hace muy difícil dar respuestas concretas a casos concretos, ¿no? Entonces, pero lo que sí vamos a hacer un recorrido general sobre cómo funcionan los impuestos al consumo en particular, y vamos a intentar aclarar algunas de las dudas más frecuentes que tienen los emprendedores cuando intentan vender sus productos o sus servicios online, ¿vale? En especial a través de WooCommerce, como he dicho, ¿no? Bueno, sobre mí, yo me llamo Carlos Hernández, soy fundador y CEO de Cuaderno, que es una plataforma para la gestión automatizada de impuestos. En Twitter me puedes encontrar como Polimórfico. Am, y bueno, fundé Cuaderno básicamente en el 2014 porque básicamente necesitaba una solución para gestionar impuestos de forma automática porque llega un momento que los proyectos que tenían pues facturaban demasiado en número de transacciones y era un poco complicado acertar qué impuesto tenía que aplicar en cada caso, ¿no? A eso se le sumaba que empezaban a aparecer leyes fiscales en diferentes países del mundo, especialmente en Europa, pero también en Noruega, en Australia y en muchos otros países, como veremos a continuación, donde si vendes productos digitales, pues ya tienes que cobrar impuestos locales. Vendes productos digitales a los clientes, a los residentes de un determinado país, pues tienes que cobrar impuestos en ese país. Pero bueno, ya eso lo explicaremos un poquito más adelante, ¿no? Y la intención es que Cuaderno, para el que le interese, pues puede ayudar a automatizar todo este proceso, ¿no? Especialmente si estás vendiendo en diferentes países o si tienes un volumen de ventas que ya te impide gestionar de forma manual los impuestos que tienes que cobrar en tus ventas, ¿no? Um, este webinar va a versar sobre impuestos al consumo. Hay muchísimos tipos de impuestos, como pueden ser pues, impuestos a bienes inmuebles, impuestos de sucesiones, impuestos de diferentes tipos, ¿no? De plusvalía y demás. Los impuestos al consumo tienen diferentes nombres según el país, ¿no? En España y en muchos países latinoamericanos se llama IVA, Impuesto de Valor Añadido. En Estados Unidos o en los países anglosajones se llama VAT, ¿no? Value Added Tax. En Francia se llama TVA. En Canarias se llama IGIC, Impuesto General Indirecto Canario, ahora que hay unos cuantos canarios en el chat, ¿no? Y bueno, BTW en Holanda, Mehrwertsteuer en Alemania, etcétera, ¿no? O sea, pero todos consisten en lo mismo. Son impuestos que lo que intentan tasar es las operaciones de compra, ¿vale? Pues se llama de consumir un producto o un servicio, pues se llaman impuestos al consumo, ¿no? O de valor añadido. Es el impuesto que nos van a aplicar cuando compramos comida en el supermercado, o vamos a un restaurante o compramos un producto online. Implícitamente, todas esas compras llevan un impuesto y nosotros, los vendedores, en este caso nosotros, que seremos vendedores, tenemos que recaudar ese impuesto en nombre del Estado. Esto es muy importante aclarar este concepto porque mucha gente piensa que el impuesto, el IVA, ¿no? El impuesto al valor añadido, es un impuesto que pagamos las empresas o los que estamos vendiendo productos en Internet. Y no es así, es un impuesto que pagan los consumidores finales, ¿vale? Y las empresas, los negocios online en particular, lo que tenemos que hacer es recaudar ese impuesto en nombre del Estado y periódicamente abonar el impuesto recaudado a la agencia tributaria, ¿vale? O a las autoridades fiscales correspondientes, ¿de acuerdo? Um, ¿Cómo funciona? Voy a explicar un poquito cómo funciona el flujo normalmente del sistema tributario en cuanto a impuestos al consumo, ¿vale? Eh, lo primero es tener la obligación de cobrar esos impuestos. Hay países como España, donde si tú abres un negocio del tipo que sea, tienes la obligación de cobrar el impuesto desde el minuto uno, es decir,
automáticamente desde que vendas tu primer producto o servicio tienes que cobrar el IVA correspondiente. Hay otros países que tienen un umbral. Por ejemplo, en Reino Unido son 80.000 libras y si vendes menos al año, si vendes menos de esa cantidad al año, pues no estás obligado a cobrar ese impuesto en tus ventas, ¿vale? En Canarias, que actúa como, eso lo veremos luego posteriormente, pero actúa como un territorio fiscal independiente dentro de España, separado. La península y las Islas Baleares son un territorio, que es el territorio IVA. Canarias es un territorio IGIC. Ceuta y Melilla también funcionan como territorios independientes, ¿vale? En cuanto a impuestos al consumo, ¿vale? Pues en Canarias también los negocios, los autónomos y las pequeñas empresas que ingresan menos de 30.000 euros al año, pues no tienen la obligación de cobrar el IGIC en su venta. El IGIC es el nombre del impuesto, el equivalente al IVA, pero solo para el territorio canario, ¿no? Y bueno, y en otros países, pues como ya he dicho, pues hay diferentes umbrales. Entonces, lo primero sería informarnos de cuáles son las condiciones que debemos cumplir para cobrar ese impuesto. Lo normal, para los que han creado una empresa en Península, en las Islas Baleares, es que tengan que cobrar el impuesto desde el minuto uno. Pero si tienen dudas, les recomiendo contactar con la agencia tributaria, que se da esa información de forma totalmente gratuita y así puedes saber si tienes que cobrarlo o no tienes que cobrarlo. Si estás obligado a cobrar ese impuesto, a recaudar ese impuesto en nombre del Estado, como dijimos antes, entonces el segundo paso es registrarte, ¿vale? Te vas a la agencia tributaria correspondiente, te registras y la agencia tributaria te va a dar un número de identificación fiscal, que es el número que vas a utilizar siempre que recaudes el impuesto y siempre que tengas que abonar el impuesto al Estado. En España ese número se le conoce como número de identificación fiscal o NIF, que es el acrónimo. Sé que en algunos países americanos también se llama NIF, pero en otros sitios se puede llamar Tax ID o VAT Number o demás, ¿no? Hay diferentes nombres, ¿no? Una vez ya estamos registrados, entonces lo que va a suceder es que en todas nuestras ventas vamos a tener que cobrar ese impuesto, como dije antes, ¿vale? Cobramos el impuesto y emitimos una factura que va a ser un justificante de la transacción. Todo ese impuesto que estamos recaudando en las ventas, pues de forma periódica lo vamos a tener que declarar y pagar a la agencia tributaria, ¿vale? Para la mayoría de los negocios, esas declaraciones suelen ser trimestrales, por lo menos en España. También eso puede variar de país en país. Sé que a las grandes empresas que facturan millones de euros al año, pues la tienen que hacer de forma mensual y hay otros países donde, por ejemplo, las pequeñitas empresas, los pequeños negocios, pues hacen esa declaración y ese pago una vez al año, ¿no? Pero bueno, eso también es algo que puedes preguntar o informarte o bien con un asesor profesional o informarte en la agencia tributaria, ¿no? Bueno, y esto es un poco cómo funciona el flujo. Entonces, por hacer un resumen, es primero comprobar si estoy obligado o no en función de mi negocio y de las características de los productos que voy a vender, si estoy obligado o no a cobrar ese impuesto. Si estoy, entonces me registro en la agencia tributaria. A continuación, recaudo el impuesto en todas mis ventas. Y por último, periódicamente voy a hacer la declaración de lo que he cobrado y el abono correspondiente, ¿vale? Antes hablaba de las facturas. Nosotros estamos recaudando ese impuesto en nombre del Estado y el Estado lo que quiere es que pueda hacer un control puntual sobre las ventas que hemos hecho y los impuestos que hemos cobrado en nuestras ventas. Y eso lo podemos registrar, de hecho, debemos registrarlo a través de las facturas. Una factura no es más que un documento que identifica todos los datos de una compra-venta, ¿vale? Entonces identifica quién ha sido el vendedor con todos sus datos fiscales, nombre y dirección completa. Indica quién ha sido el comprador también, de forma unívoca. Indica también qué productos se han vendido, el importe, el coste, el precio que tiene cada producto, los impuestos que se han aplicado en esa venta y el importe final que nos tiene que pagar el cliente, ¿no? O que nos va a pagar el cliente. Eso, digamos, junto con el número y la fecha de la factura, que son los datos básicos que debe contener una factura, ¿no? En España y en la gran parte de los países del mundo, ¿no? El número tiene que ser secuencial, no se puede repetir durante un año y no durante el mismo año y no puede haber saltos numéricos, ¿no? Porque eso es una forma de control que tiene la agencia tributaria para saber si estamos identificando todas las ventas que estamos haciendo, ¿no? Evidentemente no puede haber un número de una factura de febrero que tenga
un número inferior a una factura de enero. Por eso digo que tiene que ser secuencial a lo largo del año, ¿no? Eso es, digamos, los datos básicos que debe contener una factura completa. En algunos países se permiten hacer lo que se llama factura simplificada o el típico ticket que te dan en el supermercado o en un pequeño negocio, ¿no? Comercio, te dan una factura simplificada que es una variante de la factura completa, pero no tienes que identificar al cliente con todos sus datos, ¿vale? Eso solo se puede emitir en casos muy puntuales y depende mucho de la legislación de cada país, ¿no? En España, por ejemplo, solo se pueden emitir facturas simplificadas en ventas inferiores a los 400 euros con impuestos incluidos, ¿no? Pero lo más normal es que tengamos que emitir facturas completas con todos los datos en la gran mayoría de los casos. Y de hecho, yo lo que recomiendo hacer, porque en caso de que tengas una inspección tributaria, lo primero que te va a pedir el inspector o la inspectora es la relación de todas las facturas, porque es lo que al inspector le va a dar los datos que él necesita para comprobar que se ha cobrado el impuesto correspondiente y correcto en cada una de las transacciones de venta que hayas hecho a lo largo de un periodo de tiempo que se determine, ¿no? Que pueden ser de 3 meses a un año o a 4 años, ¿no? Depende del tipo de inspección que te hagan. Pero eso, hay gente que dice, que yo me he encontrado casos de gente que no hace factura porque el cliente no se lo ha pedido y es un gran error. La factura hay que emitirla siempre, la pida el cliente o no la pida el cliente. Si el cliente la pida, se la mando, pero tiene que haber un registro en forma de factura de cada una de las ventas que hagamos en nuestro negocio. Esto es súper, súper importante, ¿vale? Entonces, como he dicho antes, en la factura tenemos que identificar qué tipo de IVA hemos aplicado y ese tipo de IVA va a variar en función del producto que estamos vendiendo. Voy aquí, pongo una tabla donde vemos los tipos de IVA que existen en España, ¿vale? En Canarias es un poco diferente y en otros países del mundo es completamente diferente, ¿vale? Eso hay que, dependiendo del país del mundo donde vayas a cobrar el impuesto, tienes que averiguar, pero esta información es fácil de encontrar en Internet, qué tipo de IVA tienes que aplicar. Y si sigues teniendo dudas, pues lo ideal sería contactar o consultar o bien con la agencia tributaria o bien con un asesor profesional, porque esto va a depender muy mucho del tipo de producto que estás vendiendo. Por ejemplo, en España, el tipo de IVA por defecto, el que va a tener la gran mayoría de los productos y servicios, es el 21%, ¿vale? Y solo si tu producto o servicio entra dentro de una categoría especial, entonces puedes aplicar el IVA reducido o el del 10% o el súper reducido del 4%, ¿vale? Por ejemplo, el 4% se aplica a productos de primerísima necesidad básico, como puede ser el pan, productos de alimentación muy básico, puede ser productos de medicamentos y cosas así como un grupo de productos muy, muy pequeño que puede aplicarse el IVA súper reducido. Luego, el reducido también son otro tipo de productos de alimenticios y demás que tienen un IVA un poquito superior, pero la gran mayoría de la gente, por defecto, tiene que aplicar el 21%. Y ante la duda, yo recomiendo siempre aplicar el 21%, ¿vale? En Canarias, el tipo de IJIC, que es como se llama el impuesto en Canarias, por defecto es el 7%. Y luego también hay un IVA reducido a un IJIC reducido al 3% y hay un IJIC superior para productos de lujo. Pero bueno, eso lo importante, aquí no hay que darle muchas vueltas, es saber lo que estás vendiendo, en qué país tienes que cobrar el impuesto y en función de eso identificar qué porcentaje tienes que aplicar de impuesto tiene de IVA o de IJIC o tienes que aplicar en tus ventas, ¿vale? Am, el impuesto que tenemos que aplicar, existe lo que se llaman reglas de localización, eso está en la ley tributaria, ¿vale? En la ley sobre el IVA, y son unas reglas que nos determinan si nosotros tenemos o no tenemos que cobrar IVA, y si tenemos que cobrarlo, qué tipo de IVA tenemos que cobrar. Tenemos que cobrar el IVA vigente en el país del cliente o el IVA vigente en el país del vendedor, ¿vale? Entonces, eso es lo que se conoce como reglas de localización. He dicho que el impuesto que tenemos que aplicar cuando solo vendemos dentro de nuestro país es sencillo. O sea, si vendemos, por ejemplo, solo dentro de España, pues aplicamos el 21% de IVA. Pero cuando empezamos a tener transacciones con otros países, que es lo más normal cuando estás vendiendo de forma online, pues que tengas clientes en Alemania, en Francia, en México, o sea, que tengas en diferentes países del mundo, pues entonces las reglas de localización pueden determinar que se aplique un IVA diferente al español. Entonces, vamos a verlo esto en dos partes. Esta es la parte un poquito más enrevesada de cómo funciona esto. Vamos a ver primero el caso de un vendedor español que está vendiendo dentro de la Unión Europea
Y luego veremos el caso de un vendedor español que está vendiendo fuera de la Unión Europea. Esto para hacernos un poco la idea de cómo funciona las reglas de localización en España, ¿no? Cuando digo España me refiero siempre en particular a la zona IVA dentro de España, que como dije antes está compuesta por la península y las Islas Baleares. Tanto Canarias como Ceuta y Melilla tienen unas reglas de localización parecidas, pero con algunas diferencias, ¿vale? Entonces, en el caso de un vendedor peninsular que venda dentro de la Unión Europea, que es una venta dentro de la Unión Europea, aquí como puedes ver, la regla que determina qué IVA tienes que explicar es si está dado de alta en el VAT-OS o en el VAT-OS, o no está dado de alta en el VAT-OS, ¿no? OS viene de One Stop Shop, que significa ventanilla única, básicamente. Entonces, por defecto, un negocio español no se tiene que dar de alta en el VAT-OS. El VAT-OS funciona a nivel europeo, es una ventanilla única que me permite a mí, como vendedor europeo, bueno, como vendedor que vende en Europa, que cobra impuestos dentro de Europa, porque también aplica, puede registrarse en el VAT-OS un vendedor de Estados Unidos o de México, de Australia, que tenga clientes dentro de Europa, ¿vale? Entonces el VAT-OS me permite tener un único punto donde yo voy a hacer la declaración trimestral y el pago del IVA que he recaudado en mis ventas dentro de la Unión Europea. ¿Vale? En el caso de clientes europeos y en particular, perdón, en el caso de vendedores europeos y en particular de vendedores españoles, el registro en el VAT-OS es obligatorio solo si mi volumen de negocio anual es superior a 10.000 euros, ¿vale? Y ahí solo se incluyen ventas fuera de mi propio país, ¿vale? Es decir, si yo soy un vendedor con sede en la península y vendo menos de 10.000 euros al año a otros países, a clientes de otros países de la Unión Europea, no tengo la obligación de darme de alta en el VAT-OS, ¿vale? Por el contrario, si yo tengo clientes en Francia, en Alemania, en Italia, en Portugal y vendo más de 10.000 euros al año a clientes de otros países siempre dentro de la Unión Europea, entonces sí estoy obligado a darme de alta en el VAT-OS. Entonces, en función de si yo estoy registrado en el VAT, una cosa quería añadir, el registro en el VAT-OS por debajo de los 10.000 euros es optativo también, es decir, no hace falta darte en el VAT-OS si vendes menos de 10.000 euros al año a otros países de la Unión Europea, pero si quieres te puedes dar de alta, ¿eh? Pero sí o sí, lo que siempre es obligatorio si vendes más de 10.000 euros al año, ¿vale? Entonces, en función de si estoy registrado en el VAT-OS o no, pues tengo que cobrar un tipo de IVA o no. Si no estoy registrado en el VAT-OS, porque estoy, como dije antes, por debajo de esos 10.000 euros al año, entonces cobro el IVA español en todas mis ventas. Y el IVA español pues, dependerá, como dije antes, del tipo de producto, ¿no? El 21% en la gran mayoría de los casos y solo en algunos casos especiales el 10% o el 4%. O incluso cero, porque hay productos que aquí no lo he puesto como la educación, determinados cursos formativos que se ajustan a los planes formativos oficiales que no tienen que cobrar IVA. Pero bueno, eso como he dicho, a lo mejor es consultar caso por caso con tu asesor fiscal, ¿vale? Entonces, en ese caso, si no estoy registrado en el VAT-OS, aplico el IVA español. Y si estoy registrado en el VAT-OS, entonces tengo que aplicar el IVA del país donde está mi cliente, ¿vale? Sí, si vendo a un cliente francés, le tengo que cobrar el 20% de IVA francés. Si tengo un cliente en Italia, es el 22%. Si tengo un cliente en Alemania, es el 19%. Si tengo que cobrar el IVA vigente en el país donde se encuentre mi cliente. Y esto vale tanto para productos físicos como productos virtuales, ¿vale? Eso implica que tengo que manejar 27 tipos de IVA diferentes, que son los de los 27 países de la Unión Europea, ¿vale? Puede parecer un poco complicado, en principio no debería ser muy complicado, pero bueno, si estás vendiendo mucho fuera de España, pues bueno, que lo tengas en cuenta, que el tipo de IVA que tienes que aplicar en tu venta va a depender de dónde está el cliente, ¿vale? Si vendes muy poquito y estás por debajo de los 10.000 euros al año, pues tienes la ventaja de que solo tienes que cobrar el IVA español en todas las ventas dentro de la Unión Europea y es un poquito más sencillo, ¿vale? ¿Qué pasa cuando vendemos nuestros productos, nuestros servicios fuera de la Unión Europea, como vendedor español, ¿vale? Peninsular, ¿vale? O de las Islas Baleares. Pues bueno, si vendes bienes físicos,
estás exportando esos bienes. No sé, si yo vendo un producto, unas camisetas o libros físicos desde España a clientes de México o a clientes de Australia, no tengo que cobrar ningún tipo de IVA porque no hay IVA en las exportaciones, ¿vale? Ese producto irá sin IVA y cuando llegue a la frontera en el país destino, pues ahí cada país tiene unas reglas de si tiene que aplicar IVA o no. Cuando son servicios, cuando se tratan de servicios, no de bienes físicos, entonces puede ocurrir dos escenarios diferentes, ¿vale? Si mi cliente es un empresario o profesional y yo puedo demostrar que es un empresario profesional, entonces esa venta está exenta, esa exportación de servicios está exenta de IVA también, ¿vale? Ahora, si mi cliente es un particular, es decir, hago un curso online de idiomas y sé que mis clientes son personas normales que están estudiando idiomas, entonces ahí tengo que aplicar el IVA español, ¿vale? Porque se trata de un cliente particular, excepto determinados servicios como pueden ser la publicidad, asesoramiento, consultoría y demás. O sea que, como dije antes, esto también ya cada caso es un mundo, pero bueno, esta es la regla general, es que por lo general si mi cliente está en el extranjero y yo le vendo un servicio, le tengo que cobrar el IVA español. Pero hay una otra excepción más, y es cuando los servicios que vendo son servicios electrónicos, ¿vale? ¿Y qué se define como un servicio electrónico? Pues básicamente es un servicio donde no hay una intervención humana en la venta del servicio. Por ejemplo, un servicio de hosting como el que presta SiteGround es un servicio electrónico porque la gente accede a la página, mira el producto, le interesa, lo contrata y lo usa, ¿vale? Un curso online donde hay muy poca intervención humana es un servicio electrónico también, ¿vale? Porque los clientes llegan a tu curso, ven cómo es el curso, se dan de alta, se descargan el material formativo, asisten a una serie de webinars grabados y eso se considera servicio electrónico. Un SaaS, un software como servicio, también es un servicio electrónico. Un ebook también lo es. Video streaming, juegos online, todos esos son servicios electrónicos. Cuando prestamos servicios electrónicos, se entiende que el servicio se está consumiendo en el país donde está el cliente, ¿vale? Y si es así, entonces se aplica las reglas de IVA local, ¿vale? Si yo vendo un servicio electrónico a otros países de la Unión Europea, desde España, bueno, como dije antes, le aplicaría el IVA local si si está por encima de los 10.000 euros al año. Pero, por ejemplo, un mejor ejemplo, si vendemos un servicio electrónico a un cliente de Australia, Australia exige que las ventas de servicios electrónicos a clientes australianos se cobre el IVA local australiano, ¿vale? Y lo mismo pasa en la India y pasa en Singapur y pasa en México y pasa en Chile. O sea, cada vez hay más y más países del mundo que exigen que si tú vendes servicios electrónicos a sus ciudadanos, tienes que cobrar el IVA local. Esto puede parecer como burocracia extra para los vendedores online, pero es una manera que tienen los países para protegerse frente a la competencia externa. Hasta hace 10 años no había ningún tipo de ley relativa de impuestos a los servicios electrónicos y lo que ocurría es que habían grandes empresas, estoy hablando por ejemplo de Amazon o PayPal, ¿no? Que instalaban su sede en un país, vendían sus productos o sus servicios a todos los países del mundo y no estaban haciendo una competencia, digamos, desleal a los negocios electrónicos locales de esos países, ¿no? Porque los negocios locales sí tenían que cobrar el IVA. Por ejemplo, una persona que vendiera ebooks dentro de España tenía que cobrar el IVA dentro de España, pero si tuviera un competidor en Estados Unidos que estuviera vendiendo ebooks en España, pues ese vendedor no estaría cobrando el IVA local, el IVA español. Entonces, con el fin de proteger la industria local, lo que se hizo fue poner estos impuestos y exigir que los vendedores extranjeros, si venden servicios electrónicos a clientes españoles, pues también tengan que cobrar a clientes españoles y lo mismo hacen en Alemania. También pasa en Estados Unidos, la gran mayoría de los estados americanos ya exigen que cobres el IVA digital, el IVA si vendes productos digitales a sus ciudadanos, ¿no? A los residentes de determinados estados. Obviamente esto puede parecer también como muy complejo, porque digo, entonces no vendo online, porque si tengo que estar cobrando en muchos países del mundo, pues me vuelvo loco intentando calcular y estar al día de todos los tipos de IVA que puede haber a lo largo del mundo. Pero la realidad es que la gran mayoría de los países y de los estados americanos
tienen un umbral, como dije al principio de la presentación, que si tú no vendes un número mínimo, no haces un número mínimo de ventas al año dentro de ese país, pues entonces no estás obligado a cobrar el IVA local. Por ejemplo, en Australia, si no recuerdo mal, son como unos 5.000 dólares australianos al año, 50.000 dólares australianos al año. Entonces, si vendo menos de ese dinero a clientes australianos, no tengo que cobrar el IVA local. En Estados Unidos, la gran mayoría de los estados norteamericanos que tienen IVA local, o sea, que obligan a cobrar el IVA en las ventas de productos electrónicos a clientes locales, pues tienen un umbral de 100.000 dólares al año, con lo cual eso significa que si yo vendo menos de 100.000 dólares al año en ese estado, no tengo que cobrar el IVA local, ¿vale? Entonces, al final, lo normal por una experiencia y en función de los datos que nosotros tenemos en Cuaderno, lo normal es que al final estés cobrando el IVA local quizás en 1 o 2 países, como mucho, 1, 2, quizás 3 países o zonas regionales, porque en este caso la Unión Europea se trata como un todo, ¿vale? Y solo si tu negocio va muy bien y tienes muchas ventas en muchos países del mundo, pues ya estamos hablando de negocios ya de tamaño mediano o grande que ya facturan bastante bien y entonces, pues bueno, ya tienen recursos, ¿no? Para gestionar todos esos impuestos, ¿vale? Lo digo para que nadie se asuste cuando presento esto, que dice, bueno, ahora de repente voy a entrar, quiero montarme mi negocio online y se me cae el cielo porque tengo que empezar a cobrar y a gestionar impuestos en muchísimos países del mundo y la realidad es que no es así, para ser sincero, ¿vale? Am, Vamos a hablar ahora de. Estas son nociones básicas de cómo, sobre el tema de los impuestos, que he intentado transmitirles, pues bueno, cómo funciona un poquito todo este tema de fiscal a lo largo del mundo. Y vamos a ver ahora cómo funciona en particular la gestión de impuestos dentro de WooCommerce, ¿vale? Y lo voy a hacer con una serie de pequeñas capturas de pantalla, ¿no? Para los que ya tienen WooCommerce instalado, pues sabrán que podemos activar la gestión de impuestos en la pestaña de configuración de WooCommerce y eso me activa una pestaña que se llama Impuesto en español, donde puedo ver una serie de parámetros que me permiten configurar diferentes características de cómo se calculan los impuestos. Lo normal es que no tengamos que tocar nada, casi nada, ¿vale? Porque la configuración por defecto ya es bastante útil, ¿no? Pero básicamente tienes dos formas, es decir, si tus productos los estás metiendo con impuestos incluidos, eso es bastante común cuando vendes productos a pequeños consumidores finales, ¿no? A particulares, o quieres introducir tus productos y mostrar los precios de tus productos sin impuestos y que los impuestos se calculen al final del proceso de compra, ¿no? Durante el checkout, ¿vale? Luego, ¿cómo quieres calcular el impuesto? Si basado en la dirección del país del cliente o basado en la dirección de la tienda. Lo normal es que siempre utilices la dirección del cliente para saber si tienes que, para que WooCommerce calcule correctamente si tiene que aplicar impuestos o no y qué tipo de impuestos tiene que aplicar. Y la clase de envío de impuesto para los envíos yo la dejaría en estándar o directamente poner la misma, el misma clase de impuestos que tiene el resto de productos del pedido. Y en general, yo no tocaría el resto de los campos. Eso si quieren, pueden trastear con ellos para ver un poco si cambia algo, pero lo normal es que los precios en la tienda los muestre sin impuesto, que los precios en el carrito por defecto estén sin impuesto y a medida que el cliente va introduciendo su dirección y demás, pues se le vaya calculando y mostrando qué impuesto exacto tiene que aplicar y demás, ¿no? Y luego, en la misma pestaña de impuestos tienes 3 tipos de tarifa estándar reducida, o sea, tipos impositivos, ¿no? Entonces, si yo vendo en muchos países del mundo, esto, por ejemplo, es un caso de un vendedor de Península que vende en Península, en Canarias, en Francia y en Alemania, pues entonces lo que tengo que introducir son los códigos de países, los códigos de provincia cuando sea necesario y configurar el porcentaje que quiero que aplicar, por ejemplo, aquí, y el nombre del impuesto si lo quiere personalizar, ¿vale? Aquí, por ejemplo, aplicaríamos un IVA que en alemán se llama MWST del 19% a las ventas en Alemania. El vendedor, como es peninsular, hemos dicho que Canarias es un territorio fuera de la zona IVA europea, ¿vale? Entonces todas sus ventas a península pues no aplicaría ningún tipo de IVA, ¿no? Aplicaría IVA en el resto de España y aplicaría del 21% y aplicaría un IVA del 20% a sus ventas en Francia. Entonces, es bastante fácil de configurar, como se puede ver aquí. En la red se pueden encontrar tablas
preconfiguradas que puedes importar, CSVs con todos los impuestos que puedes importarlos en tu tienda. Y bueno, lo complicado aquí es mantener actualizada esa tabla, ¿no? Tienes que tener en cuenta que si vendes en muchos países, pues tienes que estar al tanto un poco de si los impuestos se van actualizando. No es muy frecuente, pero puede ocurrir. De hecho, ha ocurrido que de repente los impuestos cambien un poco en función de situaciones especiales, ¿no? Cuando fue la pandemia de COVID, por ejemplo, en Alemania, por ejemplo, hubo una reducción del impuesto de forma temporal. Durante unos meses el impuesto cambió y luego se volvió al 19%. Entonces, bueno, hay que estar un poquito al tanto de todo eso. Pero como puedes ver, es relativamente sencillo configurar todos los tipos de impuestos. En el caso de que tengas productos, lo normal es que solo toques las tarifas estándar, ¿vale? Pero en el caso de que tuvieras productos con tarifa reducida, pues lo que tendrías que hacer aquí es reconfigurarlo y ya está, ¿vale? Ir a la pestañita, está la opción de tarifas reducidas y cambiar y poner los tipos de impuestos que quieres poner a reducidas. Y por último, luego, para terminar de configurar los impuestos, pues para cada producto de tu tienda, pues tendrás que indicar qué clase de impuesto le quieres aplicar. Si las tarifas estándar, las reducidas o la cero, ¿no? La cero, sí, obviamente, es cuando no se aplica ningún tipo de impuesto cuando un producto determinado no lleva impuesto 0%, ¿vale? Y así es como, de una forma relativamente sencilla, se configura un impuesto. Como he dicho, en configuración, gestionar las opciones que queremos aplicar, introducir los tipos de IVA que queremos que se apliquen durante el proceso de venta y luego en cada producto indicar qué tipo de IVA en concreto quiero aplicar, ¿no? ¿Vale? Y aquí, por último, quería hablarles de cómo funciona Cuaderno para WooCommerce. Para aquellos que venden muchos productos, perdón, tienen muchas transacciones o simplemente quieren desentenderse, olvidarse de toda esta gestión de impuestos, de saber cuándo un impuesto se actualiza, no se actualiza y demás, pues nosotros hemos desarrollado un plugin para WooCommerce que ya lleva unos cuantos años funcionando. Tenemos cientos de clientes que lo utilizan en todo el mundo y que básicamente ese plugin lo que hace es conectarse a tu tienda WooCommerce y calcular el tipo exacto de impuesto que tienes que aplicar en cada venta en función del tipo de producto, ¿vale? Entonces, lo que te ahorra básicamente es el paso ese que hablábamos de configurar la tabla de impuestos por países y de mantenerla actualizada. Eso lo hace. Por otro lado, el plugin de Cuaderno para WooCommerce también lo que hace es emitir de forma automática todas las facturas con todos los datos que tienen que tener cada vez que haces una venta. Cada vez que mandas un pedido como completado en WooCommerce, Cuaderno automáticamente genera la factura, la envía al cliente si tú la quieres de forma automática también e inserta un enlace a la factura en el panel de pedidos de cada cliente. De manera que cada cliente, nada más entrar en su listado de pedidos, puede ver todas las facturas les has emitido, perdón, y poder descargar cada una de esas facturas, con lo cual ahorras un montón de tiempo en servicio de soporte al cliente porque los clientes ya tienen accesible toda esa factura. Y también en el caso de que hagas una devolución, una venta, pues emite la correspondiente factura rectificativa, tal como marca la ley tributaria, ¿no? Que es lo mismo que una factura normal, pero en vez de para una venta es para una devolución, porque eso también las devoluciones tienen que estar registradas como hacemos como las ventas, ¿no? Para que en el caso de que tengamos una inspección, pues tengamos todos esos documentos, todas esas devoluciones bien documentadas, ¿vale? Entonces, ese sí es el plugin. Por un lado, me permite calcular el impuesto, me permite emitir facturas normales y facturas rectificativas de forma automática y también me genera los informes, resúmenes para presentar los impuestos. Es decir, con un clic en la aplicación de Cuaderno, va a coger toda la información de las ventas que ha generado en WooCommerce y genera un informe de los impuestos que ha recaudado por cada país. De esta manera puedes utilizar esa información o mandársela directamente a tu asesor fiscal para que te presenten los impuestos de una forma mucho más rápida y eficiente, ¿vale? Y sobre todo, esto es muy útil, sobre todo cuando tienes muchas ventas mensuales, que entonces ya es un follón eh, que todos nos hemos visto ahí, que el cliente es presionándote para que le mandes todos los datos de todas las ventas que has hecho durante el mes, todo desglosado para que te pueda presentar los impuestos correspondientes, ¿no? Aquí un poco resumo lo que acabo de contar, ¿no? Calcular impuestos temporales, emitimos facturas y abonos automáticamente, genera el informe de impuestos. Esto no lo había comentado. Enviamos también alertas, es decir, cuando detectamos que superas ese umbral de ventas en un país, te mandamos una alerta para decirte, hey,
estás a punto de superar el umbral de ventas en Australia o estás a punto de superar el umbral de ventas en Nueva York. Tenlo en cuenta porque igual tienes que registrarte para empezar a recaudar de impuestos en ese país o en ese estado, ¿vale? El plugin funciona tanto con ventas puntuales como con el plugin de suscripciones de WooCommerce, ¿vale? Y como dije antes, también permite que los clientes puedan descargar sus facturas desde su área personal de pedidos, ¿vale? Eso es un poquito un resumen de todas las funcionalidades básicas que proporciona el plugin de Cuaderno para WooCommerce en el caso de que estés interesado o interesada, ¿vale? ¿Cómo se configura? Es muy sencillo. Se instala el plugin. En el apartado de integraciones me salen una serie de parámetros. Tengo aquí copiar mi clave, la clave privada de mi cuenta Cuaderno y la API URL que también la pillas de tu cuenta Cuaderno. Aquí seleccionas si le quieres que las facturas al final de cuando un pedido se marque como completado, quieres que la factura se envíe automáticamente al cliente o no. En el caso de que manejes suscripciones, si quieres que las suscripciones actualicen el tipo de IVA en caso de que cambie. Si quieres pedir de forma obligatoria el número de identificación fiscal en tus ventas, en tu checkout form, en tu formulario de checkout, que yo siempre recomiendo pedirlo, ¿vale? Dentro de tus ventas en España. Y luego hay casos particulares, hay gente que vende productos con el mismo precio en todos los países, independientemente del tipo de IVA que se aplique en cada país. Pues también tenemos una opción para que el producto se venda siempre con el mismo tipo de IVA en todos los países del mundo, independientemente de si tienes que aplicar impuestos o no en tus ventas dentro de ese país. Y con esta configuración tan básica, es instalar y configurarlo así y ya está funcionando el plugin. Y luego lo único que tienes que ir es a cada producto, igual que hacíamos antes que explicaba antes con la configuración básica de WooCommerce, y seleccionar el tipo de impuesto que quieres aplicar. Aquí tenemos mayor variedad de tipos de impuestos de las que proporciona WooCommerce, porque aquí puedes indicar si ese producto es un service, un ebook, un SaaS, un servicio de consultoría, un impuesto estándar, el impuesto reducido o es un producto que sea exento. Te damos más escenarios porque los impuestos pueden variar en función del tipo de producto que venda. Entonces, simplemente tienes que indicar este producto es un servicio electrónico o es un ebook y con esa información ya el plugin de Cuaderno calcula el impuesto exacto que tienes que aplicarle a ese producto en el carrito de la compra. Y eso es todo. Yo soy Carlos. Nuestro Twitter de Cuadernos es Cuaderno, así a secas, con Q de queso. Y también tenemos página en Facebook, Cuaderno App, ¿vale? Y bueno, yo creo que ya podemos pasar a la ronda de preguntas. Ya te digo. Ahora sí. Ahora sí. No, comentaba, Carlos, muchísimas gracias por la presentación. Para los que estamos un poco pez en este tema, como soy yo, que los temas de administración los lleva el departamento de administración. Como soy country manager, al final yo sí que tengo que trasladar a la dirección de la compañía, de la multinacional, pues ciertas peculiaridades de España, ¿no? Y estos temas son súper aclaratorios. Es más, que haya un plugin que te saque de tu tienda de WooCommerce este quebradero de cabeza, como es el de Cuaderno, pues bienvenido sea. Lo digo porque siempre hay este tipo de preguntas. Siempre Claro. hay este tipo de preguntas, siempre. Oye, ¿le tengo que poner el IVA o no tengo que poner el IVA? Oye, que me está pidiendo desde Colombia. ¿Eso lleva IVA o no lleva IVA? Eso, Claro. cosas de este estilo. Entonces se generan muchísimas dudas. Hmm. Oye, ¿cómo comenzó? Ya comentaste que por la propia experiencia y las necesidades de vuestro negocio comenzó Cuaderno, ¿no? ¿Cómo fueron esos comienzos, Carlos? Pues mira, nosotros éramos una consultoría de desarrollo, ¿no? Hacíamos software para otras empresas y veíamos que en su momento no teníamos ningún programa de facturación para nosotros poder hacer nuestras facturas por trabajo de consultoría que nos gustara. Entonces nos hicimos en primer lugar un programa de facturación. Funcionó muy bien y luego queríamos integrar pasarelas de pago. Entonces integramos Stripe, funcionó muy bien y luego integramos PayPal y luego WooCommerce y empezamos a integrar. Entonces también, eso es también otra de las características de la plataforma que te permite, si tienes tu negocio online, tu tienda online, por ejemplo, tienes WooCommerce y en Amazon, que eso a veces pasa, ¿no? WooCommerce y Shopify, que tienes dos canales de venta, que tal, también lo puedes, o haces facturas manuales, que también puede ocurrir, ¿no? Muchas tiendas online venden de forma online
su catálogo de productos, pero también hacen venta física en su tienda física. Entonces, también puedes combinar todas las facturas, tanto de la tienda online como de la tienda física, en un solo sitio, ¿no? O vendes en varios canales online, en Amazon, más Shopify, más WooCommerce, también lo puedes todo unificar en un solo sitio, ¿no? Entonces, empecé así y luego, claro, empezamos a ver que integramos todas estas pasarelas, plataformas, y empezamos a ver que las leyes de IVA cada vez se iban complicando cada vez más, como comentaba antes, y entonces lo que intentamos hacer es automatizar todo el proceso, buscar una solución de automatización, ¿no? Y nos hemos ido especializando progresivamente en toda esta parte de gestión de impuestos, ¿no? Desde el momento de la alerta que te avisa cuando, en función de tus ventas, con la información que tenemos de tus ventas, te podemos avisar de si tienes que cobrar impuestos en un determinado país o eres potencial candidato a cobrar impuestos en un determinado país, porque después ya cada negocio es un mundo y Claro. tienes que confirmarlo en cada jurisdicción, a calcularle el impuesto de las ventas, a emitirte las facturas de forma automática y, por último, generarte los informes que necesitas para rellenar los impuestos. O sea que cubrimos un poco todo el espectro de todas las tareas que hay que realizar desde el punto de vista fiscal en un negocio. Muy bien, ¿por qué surge WooCommerce? O sea, ¿es por una tendencia de mercado, por algo en particular, un caso particular? Porque al final, para los que vienen por primera vez o no entienden la naturaleza del código abierto, del open source, Mm, la solución de Cuaderno tiene una parte gratuita. Además, el código de la misma es accesible, como mm. todas las herramientas de las que está compuesta WordPress. Y luego tiene una parte de pago, lógicamente, que es muy específica y me imagino que será toda esta parte de automatizaciones. O sea que entiendo que empezasteis en el mundo WooCommerce por una cuestión de números, ¿no? De decir, jolín, esto sube, cada vez hay más WooCommerce. ¿O era Exacto. específicamente porque lo necesitabais? No, nos llegaba cada vez más demanda de vendedores de WooCommerce que necesitaban ese tipo de solución, y además nos llegaban desde diferentes puntos del mundo. Es decir, no era que ocurriera, solo nos llegan vendedores de WooCommerce de España, es decir, también había otros vendedores de otros países que tenían el mismo problema, ¿no? Para que te hagas, en Europa es relativamente fácil la gestión de impuestos porque hay un tipo de impuestos por defecto en cada país, ¿vale? Y son 27 países, con lo cual, como mucho, vas a manejar 27 tipos de impuestos, más o menos. Pero en Estados Unidos hay hasta 14.000 tipos de impuestos. Entonces, porque depende, ¿Qué? sí, es muy loco. Porque los estados cobran un impuesto, pero en algunos estados los condados también cobran un tipo impositivo, las ciudades también, y luego tiene una cosa que se llaman distritos especiales. Entonces, un impuesto, cuando compras en algunos estados americanos, pues el impuesto combinado a lo mejor es el 6,5%, pero eso está dividido en diferentes partes dependiendo de la ciudad, el condado, el distrito, o sea, un montón de variables. Entonces, me llegaba también, por supuesto, demanda de clientes norteamericanos que decían, bueno, necesito una solución porque lo que no voy a hacer es a configurar una tabla de 14.000 entradas, imagínate en WooCommerce, ¿no? Que es una locura. Y luego por el lado europeo, pues ya, como ha pasado primero con los productos digitales y ahora con todo tipo de productos, cuando vendes dentro de Europa, que es lo más normal del mundo, pues tienes que estar manejando, sobre todo si vendes online, con WooCommerce, pues tienes que estar manejando impuestos de diferentes países. Y eso para alguna gente le generaba mucha ansiedad, porque primero, vale, yo puedo hacer la configuración inicial, pero luego me tengo que acordar que tengo que actualizar ese impuesto si cambia. ¿Y cómo me entero yo que el gobierno alemán mañana aprueba un cambio en el tipo de impuesto y me tengo que enterar que tengo que cobrar un tipo de impuesto diferente? Entonces, las grandes empresas que tienen un equipo dedicado solo a eso, no es un problema, relativamente, ¿no? Pero para pequeños negocios, como somos casi todos, pues es un follón. Es un follón tener que acordarse de eso, ¿no? O que me avises o tener que estar atento cuando supero el umbral de ventas en un determinado país y saber que tengo que empezar a cobrar impuestos en ese país. Entonces intentamos, pues, dar solución a eso y que sea mucho, o sea, muy fácil, ¿no? Bueno, nuestro público ya tiene una pregunta de trivial, ¿no? O sea, más o menos cuántos impuestos se están gestionando en Estados Unidos. Pues ya tienen ahí, madre mía, ya tienen ahí. Nos pone Baltasar una tabla de impuestos para ventas dentro Sí, de... es súper útil. En GitHub y en un montón de otros sitios web hay tablas que la gente publica de forma gratuita donde
Yo si vendes en muy pocos países o incluso, por ejemplo, solo vendes en España, no hace falta complicarse la vida. Es decir, directamente configuras el 21% de IVA, capas el resto de países del mundo para no hacer ventas en otros países, que eso te lo permite hacer WooCommerce y se acabó, ¿no? Sí recomendaría que cuando configures y configuras los impuestos dentro de WooCommerce, que hagas un chequeo con tu asesor fiscal, ¿no? Para estar seguro de que efectivamente está todo bien y de que está todo al día y correcto, ¿sabes? Porque a veces esas tablas o pueden estar desactualizadas o puede ocurrir, que eso también pasa a veces, que tu negocio pues tiene unas peculiaridades diferentes. Eso pasa mucho, ¿no? Entonces, mejor consultarlo y si está todo bien, lo configuras y se acabó, ¿no? Y ya tienes los impuestos configurados en WooCommerce y no hace falta usar nada más, ¿eh? Con eso es bastante fácil. Fantástico, fantástico. Bueno, claro, para todos los que todos y todas los que nos estéis escuchando, cuando empiezas una actividad económica, lo suyo es tener un asesor fiscal. Lo digo porque es cierto que cada uno podemos hacerte un do it yourself, ser muy, pues eso, autodidactas y todo esto, pero ojo, cuando estamos hablando de impuestos, los errores suelen conducir a multas o a una montaña de papeleo a la que Exacto, nadie se quiere enfrentar. O sea que ese exacto. casi sería uno de los primeros consejos. Sí, ¿Estáis sí, sí. comenzando una actividad económica? Pues un asesor o una asesora fiscal maravillosos que nos van a ayudar en todo lo que necesitamos. Bueno, nos quedan 6 minutos 50 segundos. Vamos a ver qué preguntas tenemos por aquí. Bueno, tenemos a Jairo. Un saludo, Jairo, y también Hola, a Carlos Jaime. del grupo de WordPress, de Meetup de WordPress de Vigo. Bienvenidos por aquí. Jairo nos pregunta, no sé si esto está dentro de tu jurisdicción, por decirlo así. Dice, hola, ¿gestiona la retención de IRPF si se vende, por ejemplo, clases online? ¿El recargo de equivalencia en los B2B cuando el que compra es un minorista? El recargo de equivalencia no. El IR... Bueno, Cuaderno sí te permite hacer facturas de forma manual con recargo de equivalencia, ¿vale? El plugin de WooCommerce, lo que pasa es que tiene... la API de WooCommerce tiene una serie de restricciones que hace complicado aplicar dos tipos de impuestos diferentes sobre un mismo producto. O sea, Ajá. pero en WooCommerce sí se puede configurar. Entonces, en esos casos, cuando tienes que aplicar IRPF, claro, el IRPF lo tienes, la retención de IRPF la tienes que aplicar cuando tu cliente es o un empresario o un profesional, ¿vale? Que tú le haces una factura y esa factura tiene que ir con una retención de IRPF. El problema es que cuando vendemos online, yo no tengo forma de saber si la persona que me está comprando es un autónomo o es una persona particular que está comprando desde el sofá de su casa, ¿vale? Entonces, él me puede decir que sí, que es un autónomo y resulta que no. Y yo tengo la obligación de comprobarlo para ver si aplico el IRPF o no. Entonces, a la gente que vende online productos que pueden ser comprados tanto para un particular como por autónomos, y en ese caso no sabes si le tienes que aplicar el IRPF o no, yo lo que les recomiendo es que se den de alta en un epígrafe comercial. Los epígrafes comerciales en la agencia tributaria me permiten vender de forma online sin tener que aplicar retenciones en todas mis ventas. Entonces les recomiendo consultarlo con su asesor fiscal porque simplificaría mucho, muchísimo la gestión de su tienda online. Porque en ese caso no tendría que estar preocupándose de si tiene que aplicar o no tiene que aplicar retenciones en la factura, sino que hace todas las facturas sin retenciones y luego trimestralmente presenta solo tiene que cobrar el IVA o el IJIC si está en Canarias y luego presenta sus declaraciones de forma trimestral. Entonces, si vendes online, el IRPF es muy fácil de gestionar cuando vendes, haces ventas de persona a persona, ¿no? Cuando tú conoces directamente a la persona que le está vendiendo, pero cuando haces ventas online, no tienes garantía de que el NIF que me dé un cliente sea el NIF de un autónomo o no, porque no hay bases de datos que te lo digan, ¿vale? Nos pasa a nosotros con los afiliados que a todos les pedimos que nos pasen el 37 y el tal para comprobar que efectivamente son autónomos y que Exacto, tienen más de un cliente, es decir, que no somos su única fuente de ingresos por temas exacto. tal. O sea, es un engorro, yo sé que es un engorro. O sea, pedir a la gente Pero vaya, yo me he documentación. encontrado con, claro, con casos de gente que vende, por ejemplo, como esta persona, que, ¿no? Que vende cursos online, ¿no? Entonces, claro, es que ¿cómo sé yo que Que la otra me la- persona eso no es.
Pero de Claro, forma, pero de forma. Pero tú dices que con eso, con el epígrafe y darse de alta, con un cambio de epígrafe te puedes dar, bueno, hay que, como siempre, examinar cada caso, ¿no? Pero en claro, principio podrías buscar un epígrafe comercial, que se llama, o empresarial, sí. y no un epígrafe profesional. Los epígrafes profesionales me obligan a hacer retenciones cuando vendo a un autónomo o a otro autónomo, pero los epígrafes empresariales no. Entonces, con eso Muy puedes bien. cobrar solo el epígrafe. Si tu Jairo, actividad entra dentro de un epígrafe empresarial, claro, eso, pero ya claro, cada cada caso, repito, Exacto. cuando estamos hablando de este tipo de cuestiones, la información que maneja Carlos o que manejo yo en este momento es lo que nos ponéis ahí, en esas tres líneas. Y muchas veces hay que examinar todo lo que rodea a vuestra actividad y para poder hacer bueno, un diagnóstico correcto. Entonces, las respuestas que vamos a dar son como son. Jairo, le he dado al botón de Don't Answering un poquito más tarde, te llegará un correo con tu respuesta, pero está un poquito más tarde. Le das un poquito para atrás en el vídeo y ya está. Muchas gracias, Jairo, por tu pregunta y Carlos por la respuesta. Nada. Francisco, que lo vemos mucho por nuestros webinars, un saludo, Francisco, y otro saludo a Baltasar, que nos ha pasado ahí las tablas de impuestos para ventas en Península, Canarias, Ceuta y Melilla. Gracias. A ver si hay respuesta para esto, Francisco. Carlos, si no, ya sabes bueno, Francisco seguirá, espero que siga viniendo a nuestros webinars. Dice, tengo los impuestos bien configurados en mi WooCommerce. Bien, para Canarias no cobro el IVA ni en los artículos ni en el envío, porque no es lícito. Ok. Con respecto a la parte que me corresponde, que mis proveedores sí me cobran el IVA, ¿qué tengo que hacer yo en cuenta, qué tengo que tener en cuenta a la hora de contabilizarlo con mi asesoría? Esto es... Bueno, entiendo, Francisco, que él es residente en Península, ¿no? O en Baleares, ¿no? Y que por lo tanto cobra el IVA en sus ventas, excepto en Canarias, que es correcto porque, como dije antes, Canarias a nivel fiscal es un territorio independiente del resto de la península, ¿vale? Y tiene sus propios impuestos. Entonces, si yo vendo desde Península a Canarias, eso se considera una exportación. Exporto mi producto, mi servicio a Canarias. Y se aplican las reglas de exportación que expliqué antes, ¿vale? El IVA que él paga en sus compras, él puede solicitar la devolución de sus gastos, puede solicitar la devolución de ese IVA en la declaración trimestral que hace de IVA, ¿vale? Entiendo. Como dije al principio, el IVA es un impuesto que pagan los consumidores finales, ¿vale? Entonces, los negocios recaudamos IVA, ¿vale? No Recaudamos. pagamos el IVA. Y recaudamos el IVA de nuestras ventas, pero también se nos permite que el IVA que pagamos en nuestras compras nos lo desgravemos. Entonces, cuando A hacemos nuestros proveedores, entiendo. Claro, cuando yo hago una compra a un proveedor, el proveedor me va a cobrar IVA, pero como yo no soy un consumidor final, ese IVA yo le puedo pedir al gobierno que me lo devuelva, ¿vale? Ok. Entonces, cuando haces la declaración trimestral, a todo el IVA que has recaudado le restas el IVA que has pagado y la diferencia, si es positiva, significa que le tienes que pagar tú al Estado, y si es negativa, el Estado te lo va a devolver, ¿vale? Fantástico. Pero sí, puedes, como empresario o profesional, puedes solicitar la devolución del IVA de todos sus gastos, de todas las facturas de los proveedores, ¿vale? Sí. Ahí Miguel te pregunta si puedes trabajar con las leyes fiscales en México. Sí, 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 pues, trabajamos. Lo que pasa es que puedes usarlo para calcular impuestos en México y las ventas dentro de México a otros países del mundo, ¿vale? Lo que pasa es que las facturas que en México tienen que llevar son unas facturas electrónicas que llevan unas características muy particulares, entonces ese tipo de facturas no las emitimos. Pero puede utilizar el cuaderno para calcular los impuestos, para recibir alertas cuando tiene que cobrar impuestos en algún país que todavía no te haya dado de alta, o para generar los informes para calcular los impuestos que tienes que pagar periódicamente. Muy bien. Francisco, gracias por tu pregunta. A ti, Miguel, desde México también. Bueno, aquí de Chile, bueno, no, ya hemos hecho una hora. Vamos a contestar una más y lo dejamos. Yo había dejado una pregunta que es, ¿hay alguna web, sitio o artículo en el que se pueda revisar el IVA de cada país actualizado? Ya me la ha contestado Baltasar. Muchas gracias. Y, Dios mío, Jesús, que nos ha venido con 3 o 4 preguntas. Vamos a contestar una de Jesús, que se ha unido casi al final. Vale, vale.
Vamos a Bueno, coger esta. puedo responder más o menos todas rápido. ¿Ah, Porque sí? Pues sí. Jesús. Vale, a ver, Jesús, los cursos online. Vale, los cursos online son un territorio que hay que examinar caso por caso porque primero hay que ver si el curso online, el material del curso es un material de apoyo. Eso significa que tú das el curso de forma, o sea, estás presente en todos los webinars y en todas las clases, es una tutorización y un seguimiento personal de los alumnos y lo que tienes colgado online son simplemente recursos de apoyo. Entonces, ya no se trata de un servicio digital, se trata de un curso que está dando y cuelgan los apuntes en la red. El curso es totalmente automatizado, que es el típico curso que te das de alta, el profesor te manda un par de emails, pero tú el curso lo haces por tu cuenta, haces test online, los webinars están grabados, o sea, todo está ya pregrabado y hecho. En ese caso es un producto digital, es un Ajá, servicio entiendo la digital. diferencia. Entonces, si es el primer caso que no está automatizado, pues nada, lo más normal es que sea un servicio de lo que hablábamos antes y eso significa que tienes que cobrar IVA dentro de la Unión Europea y cuando vendes fuera de la Unión Europea, si el curso lo consume un particular, le tienes que cobrar IVA español. Si el curso lo consume un empresario o un autónomo, no le tienes que cobrar nada, ¿vale? ¿Tienes que configurar los impuestos de todos los países o solo de España? Bueno, pues depende de los sitios donde te has registrado. O sea, como dije al principio del webinar, para poder cobrar un impuesto, antes me tengo que registrar en ese país. Es decir, si yo quiero cobrar el impuesto en España, me tengo que dar de alta en la agencia tributaria española y decir, hey, a partir de ahora voy a cobrar el impuesto IVA en España. La agencia tributaria me da un número y entonces yo empiezo, a partir de entonces comienzo a cobrar impuestos. Si de repente resulta que vendo mucho en Australia y me tengo que tengo que empezar a cobrar impuestos en Australia, lo primero es darme de alta en la agencia tributaria de australiana. La agencia tributaria de Australia me va a dar un número de identificación fiscal para Australia y a partir de ese momento empieza a cobrar impuestos. Por lo tanto, lo primero que tienes que hacer, Jesús, es ver en qué países tienes que cobrar impuestos y una vez lo sepas, te das de alta en esos países y a partir de ahí empiezas a cobrar impuestos, ¿vale? Entonces, y lo último en Cuaderno, preguntaba si en Cuaderno te tienes que registrar, si te tienes que abrir una cuenta. El plugin es código abierto, pero como comenté antes, para activar el plugin tienes que meter tu API key, ¿no? Tus datos de identificación de tu cuenta Cuaderno. El periodo de prueba es de 7 días, entonces lo puedes instalar, abrirte una cuenta de prueba en Cuaderno, probar los 7 días, nos mandas email si tienes dudas sobre cómo configurarlo y demás y te ayudamos, lo pruebas y si te gusta, pues para adelante. Y si no, no pasa nada. Exactamente. Jesús, gracias por venir y gracias por tus preguntas y sobre todo gracias a Carlos por responderlas. Bueno, pues vamos a terminar. Vamos a terminar porque hemos terminado nuestra hora, tenemos vidas personales que atender, cursos a los que ir o tirarnos al sofá y ver la tele, lo que nos apetezca. Carlos, muchísimas gracias por acudir a nuestra llamada. Es Nada, un gracias tema a ti por la invitación. pues, hombre, a ti. Además, porque es un tema específicamente especial y muy nicho, del que siempre tenemos preguntas, del que siempre surgen dudas. Y además que sepáis, todos los usuarios de WordPress y WooCommerce, que hay un plugin hecho en código abierto que funciona perfectamente, que además tiene su parte de pago ya para las automatizaciones y todo eso, pues eso para que os quitéis de encima estos dolores de cabeza. Os vamos a enviar un enlace especial con un descuento para que podáis probarlo, etcétera. Vais a obtener más detalles sobre ello y también en la descripción del vídeo. El vídeo estará disponible a partir de mañana en nuestro canal de YouTube. Si no os habéis suscrito, ya estáis perdiendo el tiempo. Es gratis y no ocupa lugar. Solamente conocimiento, que eso nunca ocupa lugar. Es todo valor. Y de nuevo, muchísimas gracias a Carlos, a Cuaderno, por esta iniciativa, por este conocimiento de valor, de auténtico valor para temas tan delicados como son las configuraciones de impuestos, porque no os podéis imaginar las de cosas que se oyen en las charlas y qué preguntas hace la gente como, oye, ¿me tengo que dar de alta para vender cosas? Oye, tengo que mandar factura, no he mandado factura nunca. Es que como te cae una inspección, es lo primero que te van a pedir, ¿sabes? Es tan básico, pero es cierto que hay gente que no lo sabe y lo pregunta con Ya, claro, claro, o sea, ¡ay! está claro que nadie nace sabido, ¿no? Entonces, al final, pero como tú dijiste antes, muy bien dicho además, es que cuando montas un negocio, lo mínimo es tener un asesor, aunque sea una consultoría puntual donde te resuelva todas las dudas y lo tengas todo súper claro. Mejor aún, si lo puedes pagar, págalo.
Pero esas Porque hay cosas mucha tenerlas gente muy atadas, porque te ahorra tantos problemas luego. a futuro, y lo Mm, sé por experiencia, que yo sé que la gente es muy autodidacta y tiene muchas ganas y le pone a emprender y venga, va, venga, hago la tienda y tal. Pero claro que es que hay cositas como, pues eso, esto de impuestos, mm. tema de facturas, tema pues de la protección de datos, las cookies, Por ejemplo, que son otro tema temas importante. en los que nos puede caer un papelón enorme o luego nos toca hacer mucho papeleo a posteriori. Eso, Mm, correcto, un asesor contable de impuestos. Ahí, Marta. exacto. Muchas gracias, Marta. Muy bien, Carlos, lo dicho, que tengas un buen resto de semana. Muchísimas gracias por la comida. Igualmente, A muchas ver si gracias por nos vemos más invitarme. veces en los Sí, webinars ojalá. de Grau y por aquí por Las Palmas. Venga, sí, seguro. Un abrazo fuerte. Un saludo a todos y a todas. Gracias por venir. Nos Hasta vemos la luego. semana que viene. Chao. Chao.